¿Qué tal? De nueva cuenta con un tema muy interesante que vamos a platicar el día de hoy en compañía del maestro Eduardo Campos, y somos insistentes y persistentes y sobre todo porque ya tenemos un criterio muy interesante sobre el tratamiento de los asimilados a salarios y las exigencias que la autoridad está solicitando para poderlo acreditar. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE, que por cierto te invitamos este día 21 de julio al curso que tenemos del beneficiario controlador y no como cualquiera, o no como muchos, perdón. Tiene la peculiaridad, como otros tantos, de enseñarte a hacer un manual para que tengas un respaldo sobre esta nueva obligación fiscal. Así que contáctanos en sedeonline.mx o en nuestro correo oficinagdl@consejeroempresarial.mx. Bien, después de esta mención, porque les he dicho, el programa no se paga solo, hago la presentación de nuestro invitado, el maestro Eduardo Campos, de nueva cuenta, con quien trabajo siempre muy a gusto, con el que tengo muy buena comunicación. Lalo, gracias y siempre mi admiración por tu juventud y por lo que sabes. Bueno, no por la juventud, por lo que sabes, porque es envidia. No, por lo que sabes, Lalito. Sabes que de corazón lo digo. Y bueno, pues vamos a platicar este tema ya basados con una tesis que creo que fue muy concreta y directa. Se fue a la yugular, al punto toral de este problema por las exigencias de la autoridad. Vamos platicando primeramente del entorno, primeramente con manera de contexto rápido, qué es el asimilado, luego qué está sucediendo, qué abusos, porque ya viste que Arturo Beiruti ya le negaron el amparo para su orden de su detención como delincuencia organizada, pero bueno, punto y aparte, pero tiene que ver con el tema. Pero a ver, ¿quiénes pueden hacer así de manera general asimilados a salarios? Para saber, y quienes nos escuchan, nomás para poder tener una base nada más, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas a todos. Efectivamente, fíjate, el artículo 94 de la Ley de Renta te establece varios supuestos en torno a quienes pueden recibir pagos en carácter de vía de asimilado a salario. Hay diversas fracciones, están los consejeros, están ciertas fuerzas o servidores públicos y también aquellas personas que prestan servicios profesionales siempre y cuando opten por ese pago, ¿no? Hay varios supuestos, pero en el que nos vamos a enfocar ahorita es si no me recuerdo, la fracción quinta, en torno a estas personas que prestan servicios preponderantemente a favor de ciertas personas y que opten por esta calidad, ¿no? Claro que ya quisieron limitar un poquito, a partir del 2020, si no me equivoco, nada más puedes tributar dentro de este régimen si tienes humildemente ingresos de 75 millones de pesos. Y que lo comentábamos, bueno, ¿quién va a tener esa cantidad? ¿Quién va a recibir? Pero ya tenemos uno. Curiosamente ya nos llevaron dos asuntos de esa forma, y que es parte de lo que queremos, con la experiencia adquirida en esos asuntos, plasmarles en este video. Bien, entonces eso es el contexto normativo. Ahora, ¿qué está sucediendo en el entorno? ¿Por qué este comentario de Arturo Beiruti? Lo digo, Gin Group, porque es público, está en los periódicos. Digo, siempre yo he visto, lamentablemente, todo lo que hacía ese grupo, porque le llegaban a muchos de nuestros clientes. Algunos los perdimos por culpa de estas malas prácticas, pero boleto ahí aparte. Entonces, ¿por qué sucede todo esto? ¿Qué es lo que hay en ese entorno antes de esta tesis? Fíjate que yo vi desde el año 2019-2020 empezaron a haber diversos actos de la autoridad, no propiamente de fiscalización, sino de gestión y de verificación propiamente, a través de exhortos, de cartas de invitaciones, o inclusive actos de prefiscalización sustentadas en una normativa inconstitucional, que ya hemos hablado de ellas, que es la del 42A, ¿no? Previo a ya propiamente iniciar lo que era una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, para corroborar efectivamente si se hicieron o no estas actividades que derivan del pago de vía de asimilado a salario. Esto con un propósito o por una razón de fondo o de raíz, que era la persona que te pagó por asimilado a salario o estaba publicado en el 69B, no estaba localizado propiamente sin que estuviera publicado en el 69B, o no enteraba la cantidad que te retenía y empezaba a deteriorar al fisco federal. Entonces, de esta manera,
Pero bueno, esa es lo que era la manera de que aparecía como una respuesta a un proceso de un delito. Era la parte concluyente, es decir, la inclusión de ese dinero mal habido dentro del sistema financiero, si lo hablamos en tema de lavado de dinero. Pero todo inicia con la venta de facturas, ¿sí? El empresario compra la factura, requiere su flujo y generalmente se mandaba pasivos, ya será otro tema que platicaremos sobre la capitalización de los pasivos, que también la autoridad astutamente, junto con el legislador, hace una muy buena redacción en el 28 del Código Fiscal de la Federación, pero con el tema de asimilados, pues decían, no, ¿sabes qué? No lo quiero en la empresa, lo quiero en mi persona para poderlo gastar como yo quisiera, ¿no? Entonces, eso es lo que propició que surgieran grandes consejeros independientes, grandes directores generales de empresas que tenían cientos de directores generales con un alto sueldo. Entonces, pues bueno, eso es lo que propició que la autoridad, pues obviamente era un hecho muy notorio, sin hablar del tema procesal, de lo que se estaba sucediendo, ¿no? Estamos hablando de una simulación, entonces decían, bueno, pues si es un ingreso, ¿qué? Pues bueno, el tema es cómo se pagó el impuesto de ese ingreso. Ahí es donde empieza la temática, ¿no? Sí, fíjate, todo inició por la mecánica y el deporte nacional que hace unos años se implementó aquí en México, y ahí sí éramos campeones, que era el tema de los factureros, ¿no? Guadalajara siempre arriba, ¿no? de los EFOS. Y al final, como decía, lo que buscaban era pagarles a estas personas que eran los verdaderos controladores, los verdaderos dueños de estas estrategias, a través de esta figura. Entre otras figuras, una de ellas era el tema de asimilado. La autoridad empezó a observar eso. Primero dijo, ¿sabes qué? Antes de fiscalizar, corto el tema de los ingresos, 75 millones aprox, en torno a que ya no puede recibir esa cantidad, ¿no? Se abusó mucho de esta figura y la autoridad se dio cuenta de ello y empezó a tratar de corroborar, ¿no? Y esto también se empezó a ver con una de las mañaneras que hizo la jefa del SAT, en donde planteó a 43 empresas que eran las peores o el cáncer de México, y que muchas veces usaban esas estrategias, ¿no? Empezaron en demasía a hacer cartas exhort, invitaciones, prefiscalizaciones y posteriormente auditorías. Ok, y ahora vamos centrándonos, entonces ahora sí, adentro de los juicios, ¿qué ocurría en el entorno de los tribunales? ¿Qué pasaba? Bueno, primeramente con lo que hacía la autoridad, ¿qué exigía para, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estás recibiendo 5 millones, Eduardo, de asimilados a salarios mensuales? Hay que partir de que la mayoría de los ingresos que se recibían por asimilado eran por prestación de servicios tipo asesoría, tipo capacitaciones, que no eran tan fáciles que no había un manual como tal, sino era un tema más intangible, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba? Ya propiamente en la auditoría te empezaba a pedir primero tus conocimientos básicos, cómo tú tenías esa capacidad para prestar esos servicios. Fácilmente, pues con el currículum, con la cédula profesional, si ofrecías un servicio de capacitación jurídica o contable, con los diplomas y para leer contar, ¿no? Pero también te empezaba persona física a solicitar cómo adquiriste y cuáles son tus bienes, tanto muebles, inmuebles, intangibles, pero no lo acotaban a un solo ejercicio fiscal, sino por la forma de redacción lo acotaban de toda la forma en toda tu vida jurídica. Si yo adquirí un inmueble en 1980, también con la forma de redactar se lo tenía que entregar a la autoridad o tenía que informar. Además de ello te pedían, oye, proporcióname los datos fiscales, el RFC, el domicilio de la persona que te presta los servicios de contabilidad, las personas que te prestan los servicios de asesoría fiscal, y además quién es el que te está arrendando en caso de que tu domicilio fiscal no sea tuyo, ¿no? Tema de ahí que ya era el primer planteamiento de defensa, y posteriormente acredítame que se prestó el servicio que tú dijiste, la famosa materialidad. Y eso, pues bueno, pues aquí en la firma pues nos llegaron bastantes, digo bastantes para el tipo de asuntos que eran, cantidades elevadas, que pues se han salvado. Ahorita las primeras que ya tenemos en definitiva, que se optó por irnos por exclusiva de fondo, pues bueno, esa es la que quisiéramos transmitir de manera muy concreta, de que pues por un sentido lógico del propio acto, de repente el sentido común es el sentido más olvidado. Efectivamente. Entonces aquí, pues viendo la situación de esta persona que en realidad, o sea, quisimos soportar tanto con todos estos elementos comprobatorios que realmente el pago que recibía sí era como un consejero real, independiente de una entidad, pero todo era por experiencia,
concursos de talentos y no propiamente desarrollo de que es mi doctor o no, era una cuestión de habilidades y conocimiento del giro donde está esta empresa tan particular que le hacía ganar eso. Sí. Entonces era una cuestión que la empresa apreciaba y tenía la asamblea, la asamblea de los accionistas donde determinaron el monto, el monumento que iba a percibir, o sea, había más involucrados. Pero pues quererlo comprobar pues era una dificultad, entonces por eso fue esta decisión, Eduardo, pues no sé, para darles un norte por dónde tienen que ser cuando sean verdad, porque cuando son mentiras, pues bueno. Es complicado. Es otro complicado, otro tema. Pero no imposible. Sí, efectivamente, una de las partes que nos aplicaban ya en la determinante del crédito era que no comprobamos lo que era la famosa materialidad, que ya está más que dicho que se debe entender por la materialidad, y además nos fincaban un crédito fiscal por la calidad del contratante, es decir, la persona moral en este caso, que nos pagaba vía asimilado. Esto porque no había, en su caso, cumplió con ciertas obligaciones fiscales, que también ya está superado. El hecho de que la persona que te retenga no cumpla con ciertas obligaciones ya está superado por criterios jurisprudenciales, ¿no? Entonces nosotros planteamos, bueno, si nosotros creemos que tenemos la materialidad suficiente con base en lo que nosotros estamos obligados como asimilados, hay que partir de la premisa de que los asimilados no tenemos por regla general que llevar lo que es la contabilidad, nuestro registro de soporte documental, y cuál soporte documental acorde a nuestras actividades, pues tendríamos que remitirnos a dónde está regulado el tema de asimilados, que era a partir del artículo 94 a 98 de la ley de renta, y que prácticamente tendríamos que comprobar que hicimos nuestra declaración anual, que solicitamos y que nos emitieron la constancia o el CFDI de retención, obviamente plasmarlo o acreditarlo en un acto jurídico, que yo considero en lo particular que el hecho de que si yo hice un contrato de prestación de servicios y no le di el efecto fiscal, inclusive podríamos ahí refutar el tema de la fecha cierta, porque no le estoy dando un tema de carácter fiscal, ni un acreditamiento, ni una deducción. Pero bueno, ese es otro punto aparte, ese es otro planteamiento de defensa. El yo haberle solicitado e indicado previo al primer pago cuál es la fracción en la cual quiero que me paguen por vía asimilado a salario, y déjate de contar, la autoridad me solicitaba dónde presté el servicio, dónde prestó el servicio, qué trabajadores míos prestaron el servicio, cómo fue ya la negociación, más allá de temas que no eran propiamente. ¿Y cómo se materializó, valga, no tiene nada que ver esta palabra, el uso en este momento, cómo se materializó la actividad que desempeñaba en beneficio de la empresa? La famosa razón. Que ahí fue donde a nosotros nos abrió los ojos, en el sentido de decir, bueno, es que es lógico. Entonces empezamos a dar datos estadísticos, a empezar a demostrar, pero realmente nos fuimos por lo más claro. Si realmente está el contrato y está la actividad y está la comprobación adecuada, hablando de CFDI, totalmente, ahí debe terminar todo. Y fue la apuesta que se hizo en este juicio exclusivo de resolución exclusiva de fondo, y creo que nos fue bien. Sí, tus argumentos y tus reflexiones con esas largas noches de café pues rindieron frutos, y pues bueno, le estamos dando aquí el norte de lo que podría ser el camino para algunas de las defensas que cada uno de ustedes tengan. Eduardo, ¿no? Para ir cerrando, son cápsulas breves, llevamos 14 minutos, algo termina con toda la calma del mundo. Yo concluiría que hay que enfocarnos siempre a lo que tenemos nosotros como obligación como contribuyentes. La autoridad empieza a requerir en exceso documentos o información que previo a presentarlo, previo a darnos un valor propiamente en el pie, hay que verificar y corroborar si estamos obligados a ello. Tenemos diversos medios de defensa, amparos indirectos, propiamente los acuerdos conclusivos, que si no es un medio de defensa puede ser argumentos de fondo, y propiamente ya el juicio, tanto el tema tradicional como el tema exclusivo de fondo, que tenemos una garantía con un gran beneficio con este juicio exclusivo de fondo es no tenemos que presentar garantía, y son créditos bastante millonarios. Hay que recordar que la autoridad, al momento de iniciar esta fiscalización propiamente y auditoría, busca aplicar una determinación presuntiva acorde a los estados de cuenta bancarios, y además de ello remitirme a otros ingresos y por su parte cobrarme el IVA. Entonces se hace más choncho un crédito fiscal que hay que tener lo que defender. Así es. Pues bueno, Eduardo, pues vamos a ser concretos, nos pasamos 5 minutos, pero de verdad que esperemos que les sea de utilidad este contenido.
De verdad que fueron largas noches que principalmente Eduardo se la desvivió en este tema y consideramos que pues, hay que difundir, pero esto como un mecanismo de una sana defensa, ¿sí? No para que sigan haciendo estas malas prácticas, que de verdad, pues toda la noticia de este señor y de las palabras amables que nos dirige la jefa del SAT, pues bueno, hay que tomarlas como son, no hay que dañar al erario público porque recordemos que nos dañamos a nosotros mismos. Efectivamente. Bien, pues Eduardo, de nueva cuenta, Gracias. y vamos por más. Bien, pues muchas gracias y ya saben su nombre, el maestro Eduardo Campos Gámez, el acento siempre, Gámez, y su servidor Adrián Paredes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chao.